Hechos capítulo 12, versículos del 1 al versículo 19. Vamos a leerlo de manera alternada y vea lo que aquí la palabra de Dios nos dice del versículo 1 al versículo 19. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Todos, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pueden tomar asiento. Esta es una historia larga, algo que ya hemos visto, pero algo que yo creo que debemos de retomar y recordar. Dice la palabra de Dios que Herodes, algo tenía Herodes, y que era una persona muy mala. Era alguien que buscaba constantemente agradar a los judíos. En el versículo 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos. Y hay personas que en lo único que se enfocan es agradar a la gente, agradar al pueblo, agradar a las amistades.
joven, si tú lo único que estás haciendo es agradar a los jóvenes que te están viendo, estás mal. Si solamente te estás enfocando en agradar a la gente de alrededor, nos enfocamos en agradar a la sociedad, en agradar a las personas que están a nuestro lado. Algunos de nosotros nos preocupamos en agradar a la suegra, al suegro, a los papás, y nos olvidamos de agradar a Dios. Bueno, Herodes era alguien que quería agradar a los judíos, y cuando encarcela a Jacobo, hermano de Juan, y después lo manda a matar, y muy posiblemente lo manda a decapitar, los judíos empiezan a aplaudirle y dice: wow, esto es tremendo. Los judíos se gozan de lo que yo hago, de mis maldades. Ahora, ¿por qué los judíos? Los judíos no querían cambiar lo preestablecido, buscando ahora este nuevo camino, el cual Jesús había predicado, y ellos estaban en contra porque estaban siendo dirigidos por los fariseos, por los sacerdotes, por los escribas. Y entonces, como ve Herodes que esto agrada a los judíos, manda también a detener a Pedro y lo manda a meter ahí en la cárcel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: eran entonces los días de los panes sin levadura, día de la Pascua. Y en vez de que estas Pascuas, como la misma que había sido con el Señor Jesucristo y que después lo habían crucificado, al parecer estas Pascuas no nos traían nada bueno ni nada grato. Pero eran tiempos en donde Herodes aprovechaba en esta ocasión para agarrar y tomar a Pedro y meterlo en la cárcel. Dice la palabra de Dios, versículo 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea, eran 16 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua y sacarlo al pueblo para enjuiciarlo y después muy posiblemente matarlo. Versículo 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y eso quiero hablar en esta mañana: una iglesia unida en oración. La primera cosa que podemos ver acá, como dice en el versículo 5, dice: pero la iglesia hacía oración ¿sin qué? Sin cesar. Ahora, César no era una persona acá, amén. César o César era que no iban a detenerse, no iban a parar, iban a persistir, iban a seguir adelante. ¿Había persecución? Sí. ¿Habían problemas? Sí. ¿Los judíos estaban en contra de la iglesia? Sí. ¿Los judíos estaban en contra de los hermanos? Sí. Había todas estas cosas, pero aún la iglesia seguía adelante orando al Señor de manera unida. Y hermanos, cuando hay dificultades, hay que seguir unidos, amén. Cuando hay problemas, hay que seguir unidos. Cuando hay una pandemia allá afuera que está por todos lados, hay que seguir unidos. Y la iglesia, dice la palabra de Dios acá, que la iglesia hacía sin cesar oración. Y más adelante nos damos cuenta de que están en la casa de una mujer hermana, María, la madre de Juan. Están ahí reunidos orando al Señor, y mientras tanto Pedro está allá en la cárcel. La primera cosa que vemos, número 1, es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Regresemos un poquito y vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, en el versículo 14. Dice la Biblia, Hechos 1:14:
todos estos perseveraban unánimes en oración. Y está hablando acerca de los discípulos, está hablando acerca del comienzo de la iglesia nuevo testamentaria, y algo que los identificaba era que estaban unánimes, pero no estaban unánimes jugando ajedrez o fútbol o voleibol. No estoy diciendo que es malo, pero no estaban unánimes haciendo pachangas y fiestas y aniversarios. Y no estoy diciendo que es malo celebrar un aniversario. No estaban unánimes, quizás haciendo ahora, ahora muchas iglesias, antes, pero en Estados Unidos se reúnen noche de bingo, noche de juegos y noche de esto y noche de aquello, una noche social. Tenemos nosotros que regresar a perseverar unánimes en oración. Yo creo que si algo necesita más esta iglesia es regresar en oración, regresar unánimes para ver grandes cosas que Dios quiere hacer con esta iglesia. Hechos capítulo 2 versículo 1, vean lo que dice ahí. Hechos capítulo 2 versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban unánimes juntos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando estamos unánimes juntos? ¿Qué pasa cuando estamos orando unánimes juntos? Algo sucede. Dios empieza a hacer algo. La oración, hermanos, tenía poder allá hace 2000 años y la oración tiene poder aún en nuestro tiempo. Dios tenía poder allá hace 2000 años y Dios tuvo poder para crear este cielo y esta tierra y este universo, y Dios sigue teniendo poder en nuestros días. La iglesia estaba unida, la iglesia estaba en oración hace allá 2000 años, y debemos nosotros en nuestros tiempos seguir unidos en oración. La iglesia unida, cuando comienza, Dios hace cosas tremendas. Yo creo que Dios puede aún hacer cosas tremendas y maravillosas en nuestra iglesia. Amén. Era una iglesia que estaba unánime. Versículo 46, Hechos capítulo 2 versículo 46, dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y hermanos, tenemos que comer juntos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que comimos juntos? Ya no me acuerdo, pero tenemos que comer. Pero está hablando de la cena del Señor, y sí tenían esta participación en la cena del Señor, pero dice la Biblia perseverando unánimes. En la última parte, versículo 42, en la última parte dice: y en las oraciones estaban orando, estaban unánimes. Hechos capítulo 4, en el versículo 24 dice la palabra de Dios: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Estaban unánimes, había una unidad. Y sí, ahorita, ¿verdad? Tenemos un servicio a las 10, otro a las 11:30. Nos hemos dividido, nos hemos separado, pero como iglesia yo creo que debemos de seguir unánimes, pidiéndole al Señor que haga algo en cada uno de nosotros. Cuando ellos tenían la cena del Señor, aún Pablo les dijo ahí que deberían de hacer cosas un poquito diferentes, porque no lo estaban haciendo a veces bien. En Jerusalén sí lo estaban haciendo bien, pero vean en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ahora está hablando a otra iglesia, no la iglesia de Jerusalén, está hablando allá a la iglesia de Corinto, y les está diciendo a la iglesia de Corinto: ustedes están teniendo algunos problemas. Versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, que dice ahí, divisiones
y en parte lo creo. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. En la iglesia en Jerusalén se reunían, comían, oraban, pedían. Y cuando estaba Pedro ahí en la cárcel, en Hechos capítulo 12, Dios escuchando la oración de ellos, porque no dice que Pedro estaba orando, no dice que Pedro estaba cantando, no dice que Pedro estaba fervoroso en oración. Es más, el ángel lo tuvo que despertar. Pero la iglesia estaba unánime, unidos, sin cesar, orando a Dios por Pedro. Dios hace maravillas cuando nosotros estamos unidos. Pero aquí en Corinto notamos una iglesia dividida, una iglesia que unos traían su comida y se hacía aquí un grupito, y allá había otros que se les olvidaba su comida, la cena del Señor, y bueno, ya no participaban. Y había otros de aquel lado en donde más importante que la cena, dicen, no, pues la cena incluye vino, y nos se traían todo el vino que podían, y entonces se pasaban de copas allá los hermanos, y dice la palabra de Dios, ustedes están haciendo mal, porque están comiendo, se reúnen para comer, y dice versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia comida, y uno tiene hambre, los de acá no traían que comer, y dice, y otros se embriagan. El vino que debían de traer debía de ser jugo de uva, pero había unos que se pasaban de listos y traían jugo de uva fermentado, que es el vino. Y dice, no, pues Dios hizo el vino, y se embriagaban y se emborrachaban, y había divisiones. No encontramos en cuanto a la iglesia de Corinto una iglesia ferviente, una iglesia en donde Dios hacía milagros, una iglesia en donde se congregaban y decían, wow, tremendo, esta iglesia Dios la está usando. Y no necesitamos una iglesia así, necesitamos una iglesia como la de Jerusalén. Necesitamos una iglesia que esté unida, orando y pidiendo en oración, sabiendo que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Ahora, ¿por qué estaban unidos en oración? Estaban unidos por Pedro para que saliera. Tenían ciertas cosas en común. Estaban unidos en oración por Pedro para que saliera de la cárcel. Ahora también estaba Jacobo, hermano de Juan, y Jacobo murió. Eso quiere decir que no oraron por Jacobo, y cuando oraron por Pedro, Pedro era mejor persona, se unieron más en oración. No, también eso quiere decir que tenemos un Dios soberano. Y que tenemos un Dios soberano que escucha nuestras oraciones, pero en ocasiones Él va a dejar que ciertas cosas sucedan para que en nuestras vidas haya un crecimiento espiritual. Quizás la iglesia, ellos dijeron, bueno, allá está Jacobo, hermano de Juan, y muy posiblemente hijo de María, porque aquí la casa de María era madre de Juan, y madre de Juan, madre de Jacobo. Muy posiblemente era que la iglesia fue sacudida porque murió Jacobo, y no pensaron que tan rápido, no pensaron que tan pronto. Ellos quizás dijeron, bueno, vamos a esperarnos un poquito más para orar. Quizá pensaron, bueno, Dios está con Jacobo, no tenemos que orar tanto. Y de repente sale la noticia en Facebook, o los jóvenes en Instagram, que muere Jacobo, hermano de Juan, y dicen, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? Vamos a orar. Acaban de tomar a Pedro. Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a unirnos. Y quizá eso es lo que pasa, pero lo que sí sabemos es que Pedro estaba ahora en la cárcel, y la iglesia ahora, dice la palabra de Dios, que estaban ahí unidos, orando sin cesar. Estaban unidos orando sin cesar. No debemos de esperar
a que una tragedia suceda, a que algo pase para unirnos sin cesar en oración. Necesitamos orar más. El día sábado estamos ahora reuniéndonos para orar. Y yo sé que hay varios hermanos que tienen esta buena intención. Pastor, ¿cuándo vamos a unirnos para orar? ¿Cuándo vamos a orar? Ya no estamos orando los días jueves y necesitamos orar más. Y yo estoy de acuerdo, pero cuando comenzamos de repente ciertos grupos de oración, ¿dónde están aquellos hermanos que querían orar? ¿Dónde estamos en nuestro deseo de ser una iglesia unida en oración? El día domingo hay un grupo de hermanos que se están reuniendo a orar, pero este es un grupo exclusivo, es nada más por invitación y membresía como de Costco, de Sam's o de algo por ahí. Entonces a esa no pueden venir, lo siento. Pero el día sábado sí podemos venir. La iglesia estaba orando. La iglesia está orando porque Pedro saliera. La iglesia estaba orando porque la palabra del Señor siguiera. La palabra del Señor siguiera. Cuando Pedro estaba en la cárcel, unos capítulos antes, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, las miles de personas que fueron salvas, yo creo que más de 10,000 personas fueron salvas ahí en el capítulo 4 por la predicación de Pedro, y la iglesia está motivada, y ahora el predicador conferencista, entre comillas, está encarcelado. La iglesia está pidiendo y orando para que Pedro salga, pero saben también que si Pedro está ahí, la palabra de Dios no puede seguir como Pablo lo pedía ya en segunda de Tesalonicenses 3:1, en donde está orando y diciendo: hey, oren para que la palabra del Señor corra. Y tenemos nosotros que orar para que Pedro salga, amén, como ellos estaban orando, por un propósito el cual la iglesia estaba pasando en esos momentos. Nuestra iglesia, yo creo que está pasando por ciertas cosas en estos momentos. Yo creo que estamos pasando por la pandemia y tenemos todos unidos que estar orando por esta situación. Tenemos que estar orando. Yo creo que también que mientras está esta pandemia necesitamos orar porque la palabra de Dios siga adelante. Y que Dios nos use a cada uno de nosotros, que Dios nos permita no quedarnos en casa, sino que salimos a la tienda a comprar, salimos a otro lado a comprar. ¿Y por qué no salir y aprovechar y dar un folletito? ¿Por qué no salir y aprovechar y compartir? Ay, pastor, pero es que es muy difícil que una persona nos acepte. Al principio de esta pandemia pensamos que cuando íbamos a salir y dar folletos, que la gente los iba a rechazar. Yo es lo que pensé, hombre de poca fe, amén. Pensé, vamos a salir, nadie nos va a abrir y nadie va a recibir estos folletos y nadie va a venir a ganar almas. Y fue al contrario, ¿verdad? Hermanos siguieron viniendo para venir a ganar almas. Gente continuó siendo salva. Gente continuó abriendo las puertas. Uno que otro nos decía: estoy enfermo, tengo coronavirus. Pero gente continuó abriendo las puertas y gente continuó recibiendo los folletos. Y yo pensaba, si yo fuera ellos, ¿verdad? Yo no los recibiría, pero gente continuó recibiendo los folletos. Gente aún está escuchando y muchos de ellos aún más pensando en la muerte, pensando en qué va a suceder. Si yo muero con este virus, ¿qué va a pasar? Y de repente llega un ganador de almas, llega alguien que le testifica, que le habla de Cristo, y esa persona acepta a Cristo. Necesitamos nosotros orar más para que la palabra de Dios siga adelante, siga siendo predicada, pero también necesitamos una iglesia unida para seguir orando por los perdidos para que se salven.
Tenemos que orar por la gente de nuestra ciudad, la gente, personas que conocemos y amigos, y quitarnos de nosotros quizás ciertos, no sé si llamarle estigmas, ciertos cosas que me detienen a mí para poder ya hablarle a alguien más de Cristo. Hay gente que tiene sus valores. Hay gente que vocea lo que ellos creen y van al Zócalo de la Ciudad de México y ellos dicen: no, es que una mujer tiene derechos para matar a su hijo que aún no ha nacido, y ese es el derecho de la mujer, y eso es homicidio. Eso es, la gente lo llama aborto, Dios lo llama homicidio, y gente se levanta y dice: es que tenemos nuestros derechos. Y los cristianos nos quedamos acá todos callados, con pena, porque ¿qué va a decir la gente si yo le hablo de Cristo a esta persona? Bueno, ¿por qué no damos ese paso de fe? Amén. ¿Por qué no decimos: vamos a hacerlo, vamos a hablarle? No importa lo que diga la gente, no importa lo que crean de mí. ¿Qué van a creer de ti? Van a creer que eres un cristiano fervoroso. Van a pensar: este hermano ya le dijeron aquí a Rode, estás loca, Rode. Dice dice Romanos capítulo 1 que nosotros debemos de predicar con el poder del evangelio. Ahí en el versículo 16, el evangelio es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1 dice la palabra de Dios, ve lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero, para los judíos tropezadero, y para los gentiles es locura. Que la gente piensa que tú estás medio loco, no importa, amén. Estamos medios locos. Versículo 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, o sea, una persona que no es salva, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ciertamente, cuando tú estás predicando, el hombre natural que no tiene a Cristo va a decir: ¿y qué me estás tratando de decir? Y en ocasiones, a la primera vez que tú le estés hablando, no entiende la gente. Alguien me estaba diciendo ayer: pastor, yo le dije a esta persona que recibiera a Cristo, y él me dijo: no, sí, yo ya lo hice cuando en la primera comunión, ya recibí a Jesús. Y ya recibí a Jesús durante la hostia, y pastor, no ha entendido. Sí, a veces que la gente no entiende qué es recibir a Cristo, y a la primera no va a entender, y a la segunda no va a entender. Hay que seguir orando, hay que seguir explicándoles bien con la palabra de Dios. Y dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y para la gente allá afuera, cuando tú comienzas a hablarles, la gente va a decir: ay, a mi hermano, ¿verdad? Ya se le brincó la canica. A este vecino, ¿qué le está pasando? Pero tú ve y persiste. En este tiempo de locura tenemos nosotros que ir y hablarle a la gente de Cristo. Tenemos nosotros que estar como una iglesia unida. Algo tenía esta iglesia, y era que había unidad. Número 1, vemos la unidad de la iglesia. Número 2, vemos la ubicación de la iglesia. La ubicación de la iglesia. ¿Por qué la ubicación? Bueno, regresando a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Ve lo que dice ahí, Hechos capítulo 12. Regresando al versículo 12, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, Pedro, llegando a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Tenían una cierta ubicación, un cierto lugar, esta iglesia. Creemos en la iglesia local. Creemos que la iglesia era una iglesia de hermanos creyentes que habían sido salvos y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que hace una iglesia es un grupo de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y que ahora, ¿verdad?, se han bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para llevar el evangelio a su comunidad, a su ciudad, a sus alrededores y aún enviar misioneros a otras partes del mundo. Creemos en una iglesia local, un cuerpo de creyentes que hemos sido como sacados de allá para reunirnos acá y hacer algo por nuestro Señor. Y esa es la palabra eclesía, eso es la palabra asamblea. Eso es la palabra de este grupo de hermanos que están acá. Por eso dice la Biblia en el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración, pero tenían un lugar. Y en este caso era la casa de María, la madre de Juan. Era una iglesia local. No solamente era una iglesia local en sí, pero también era una iglesia lista. ¿Lista para qué? Lista para hacer lo que tenían que hacer. Era una iglesia lista para hacer lo que tenían que hacer. Una iglesia ubicada es una iglesia que está en un lugar, pero también una iglesia ubicada es una iglesia que sabe lo que tiene que hacer. Una iglesia desubicada es una iglesia que anda para acá, que anda para allá, como una gallina sin cabeza. ¿Alguien ha visto una gallina sin cabeza? Una gallina sin cabeza anda para todos lados y de repente cae y muere porque no sabe para dónde va. Y tenemos nosotros que ser una iglesia ubicada, una iglesia lista para hacer lo que tenemos nosotros que hacer. Ellos sabían que tenían que hacer. Ellos sabían que se tenían que reunir. Ellos sabían que tenían que orar. Ellos sabían que tenían que pedir. Y su petición era por Pedro. Dice la palabra de Dios, regresando al versículo 12. Dice, estaban ahí, versículo 12, la última parte, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos. Ahora hubiera sido bonito el ver acá que dijera toda la iglesia estaba reunida orando, pero por lo menos había muchos que estaban reunidos orando. Si hay algo que Dios quiere de nosotros, es una relación y no solamente que nosotros digamos, ay, yo tengo una religión. Y para nosotros es muy fácil decir, yo tengo una religión y soy bautista. Yo tengo una religión y soy creyente. Yo tengo una religión y he aceptado a Cristo y nada más. Pero Dios quiere algo más que una religión en nuestras vidas. Dios quiere algo más que un título que diga bautista, fundamental e independiente. Dios quiere algo más que yo diga, sí, yo voy a una iglesia y yo participo y yo hago. No, yo creo que Dios quiere que tengamos una relación personal en donde Dios habla a mi vida a través de su palabra y donde yo hablo con Él a través de la oración. Y una iglesia ubicada, no solamente es una iglesia ubicada aquí en José María Morelos 1103, pero es una iglesia que está lista para avanzar, una iglesia que está lista para que digamos, ok, hacia dónde necesitamos ir, qué tenemos nosotros que hacer. Pero una iglesia que no avanza es una iglesia que tenemos la oportunidad de, como iglesia, como ejército, y Dios nos dirige y Dios nos guía y Dios dice, ok, vamos todos para allá. Y la mitad dice, ok, vamos para allá. Y la otra mitad dice, no, nosotros nos quedamos.
O nosotros mejor vamos para allá, o mejor nosotros vamos para allá, pero para allá no nos gusta. Tenemos que estar listos y decirle al Señor, Señor, que esta iglesia sea mi iglesia. Y si mi iglesia, a través de la dirección de mi pastor, dice, vamos a unirnos más, pues vamos a unirnos más. Y si la iglesia, a través dirigida de mi pastor, dice, vamos a redoblar esfuerzos y vamos a atacar al enemigo y vamos a salir a ganar almas y vamos a salir a repartir Biblias y vamos a repartir esto y vamos a hacer aquello, pues yo lo voy a hacer. Una iglesia que no camina es una iglesia que se quedan la mitad sentados o se quedan y quieren ir para otro lado. Y si unos jalan para allá y otros jalan para allá, no vamos a seguir adelante. No vamos a poder hacer algo para el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos hacer algo para el Señor, amén. Yo creo que cada uno de nosotros queremos que Dios nos use. No es solamente venir y decir, ok, pues ya Dios me habló y ya. No, hay muchas personas más que necesitan escuchar, ser cambiadas, ser transformadas. Si el hermano Taylor hubiera dicho, bueno, ya Dios me bendijo, ya me casé, ya tengo hijos, me quedo acá en Estados Unidos. Pero él dijo, no, hay mucho más que hacer. Hay almas que ganar y vamos a ir a México y vamos a alcanzarlos allá en Puebla. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué de ti y qué de mí? Vamos a dejar que los misioneros salgan solamente de nuestra iglesia y vayan a otro lugar y alcancen a la gente. ¿Y yo qué? Podemos nosotros también participar y hacer algo por el Señor. Esta era una iglesia local, era una iglesia lista, ubicada, era una iglesia que no solamente estaba ubicada, pero que tenían la decisión de orar. Y voy a decir esto de manera cuidadosa, no con mucha fe, porque cuando llega Pedro y toca a la puerta y los hermanos le dicen a Rode, estás loca, ellos ¿por qué estaban orando? Ellos estaban orando porque Pedro saliera de la cárcel. Y Dios ahora había contestado su oración. No le dijeron a Rode, oye Rode, wow, Dios contestó nuestra oración. Y sí, seguramente allá afuera está Pedro. ¿Por qué no le abriste la puerta, Rode, a Pedro? Se ha de estar congelando, ha de tener hambre. Mira, sigue tocando. No, como que la iglesia dijo, ay, Rode, estás loca. ¿Cómo es que Dios va a contestar tan rápido nuestra oración? ¿Cómo crees que allá está Pedro? A Jacobo lo mataron, a Pedro a lo mejor su alma, su espíritu ya lo acaban de matar y es su alma y su espíritu que está tocando allá afuera. Qué bueno que no le abriste, Rode. No, ellos como que estaban orando, pero no con tanta fe y con tanta fe. Y dice la Biblia que si nuestra fe es tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover un monte. Pero cuando nosotros estamos orando, Dios ve esa unidad y Dios ve esa oración. Mucha oración se refleja en el poder de Dios en nuestras vidas. Poca oración se refleja en poco poder de oración en nuestras vidas. Nada de oración se refleja en nada de poder de Dios en mí y en nuestras vidas. Número 3, vemos la unción de la iglesia. La unción de la iglesia. El poder de Dios estaba en esta iglesia. El poder de Dios estaba en esta iglesia. Yo creo que debemos nosotros de decirle al Señor, Señor, necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu poder, que tu poder se sienta en esta iglesia. Y no a través de un concierto y unas baterías, ¿verdad? Y una guitarra eléctrica, digamos, estamos llenos del poder de Dios, gloria, aleluya, amén. Sino el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entre más pido, más
poder. Entre más pedimos, más poder. Entre más oración, más poder. ¿Cuál poder? El poder de su Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que esta iglesia, el poder de Dios estaban con ellos cuando estaban unidos, cuando estaban pidiendo, cuando estaban unánimes, cuando estaban ellos juntos. El poder de Dios estaba en sus vidas. ¿Y cuántos de nosotros habrá sido la última vez que vimos el poder de Dios? El poder de Dios en nuestras vidas. Yo creo que aún como pastor, cuando me paro aquí sin orar, la gente o el pueblo, la iglesia, dicen, sí, qué bonito, pero no podemos ver el poder de Dios en esta iglesia. Pero cuando el pastor se para aquí y ha orado, ya ha pedido, ya ha clamado, a veces el pastor dice, wow, qué predicación tan terrible. Y de repente un hermano, una hermana dice, pastor, gracias, eso fue de bendición para mi vida. Hace tiempo tuve la oportunidad de predicar en una iglesia en Estados Unidos y dije, ok, bueno, pues yo no quiero predicar en inglés, mucho menos. Pero dije, ok, pues si Dios quiere que predique, está bien. Y en esa mañana me levanté temprano, oré 2 horas y después prediqué y sentí como que las palabras no salían. Pero ¿sabes qué? Dios hizo algo. Y yo me sorprendí, dije, ¿por qué Dios habrá hecho algo? ¿Sabes por qué? Porque creo que necesitamos más del poder de Dios. Necesitamos que Dios nos use a cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces hemos fracasado y nos hemos levantado sin orar y decimos, este día fue un fracaso, esta semana fue un fracaso, este mes fue un fracaso? No necesitamos pasar fracaso tras fracaso. Podemos nosotros, cada uno de nosotros, recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Y el poder de Dios en nuestras vidas es cuando nosotros vamos a Él en oración y le decimos a Él, Espíritu Santo, yo te necesito hoy. Por eso dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 5, ve lo que dice Efesios capítulo 5 en el versículo 17. Efesios capítulo 5 versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dios quiere que nos llenemos del Espíritu Santo. Entre más pido, más poder. Entre más ruego, más respuesta. Si ruego poquito, ¿sabes qué? Va a haber poquita respuesta. Si ruego mucho, ritiarto, va a haber mucha respuesta. Por ejemplo, y es algo algo real en nuestra sociedad, de que hay gente en la calle pidiendo dinero. El día de ayer me encontré a un señor, hablé con él y le pregunté, ¿y usted cuántos días, meses se la ha pasado en la calle? Dice, llevo 7 años en la calle, viviendo en la calle. Dije, wow, ¿y cómo vive? Le pregunté. Dice, pues vivo pidiéndole a la gente. Y cuando no salgo a pedir a la gente, me quedo sin dinero. Pero cuando salgo y pido a la gente, entre más pido, más dinero me dan. Y me empezó a comentar y otras cosas, y le hablé de Cristo. Gracias a Dios fue salvo este señor. Pero me quedé pensando, wow, ¿cómo le hará? ¿Cómo vive estas personas en la calle? Y le pregunté, ¿y dónde vive? Y dice, pues vivo en el panteón. Vivo en el panteón. Esa es mi casa, el panteón. Todas las noches regreso al panteón.
pero salgo y tengo que pedir. Y Mario, este hombre, si sale, entre más sale y más pide, más recibe. Y si no sale y no pide, no recibe. Y sabes, nosotros en cierta manera estamos como este señor que nos damos cuenta de que estamos viviendo a veces en miseria y nos quedamos en la miseria y no salimos a pedirle al Señor. Pero entre más rogamos a Dios, más bendición podemos recibir de Él. Entre más vamos en oración y más vamos y nos ponemos de rodillas, más vamos a poder ver cómo Dios contesta. Jorge Müller, el gran hombre de oración, tenía un cuadernito y en ese cuadernito ponía la fecha y ponía la petición y ponía cuando Dios contestaba su oración, y más de 5,000 ocasiones él vio oraciones contestadas el mismo día. Más de 50,000 oraciones él puso en su cuaderno y las vio contestadas a través de los años. ¿Por qué? Porque dijo: yo sé que tengo un Dios que contesta la oración y voy a pedir a Dios y voy a clamar a Dios, porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de David y el mismo Dios de Daniel y el mismo Dios de Pedro y el mismo Dios de Juan y el mismo Dios de Pablo está en nuestros días como un Dios eterno que quiere contestar nuestra oración. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es rogar, es pedir. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de mañana, de madrugada voy a implorar tu nombre, voy a buscarte a ti. Y lo podemos encontrar todos los días. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y no es que Él se pierda. Oh, lo voy a buscar hoy a Dios hoy, porque qué tal si se pierde. No, no es que Él se pierde, somos nosotros los que nos alejamos. Buscar a Dios, mientras tanto Él puede ser hallado. Entre más pido hay más poder, entre más ruego hay más respuesta, entre más creo hay más contestación. No podemos orar sin fe. No podemos ir a Dios sin fe y orar sin fe. Hechos capítulo 12, dice la Biblia que Pedro, estando ahí en la cárcel, estaba durmiendo y vino un ángel y le despertó. Y dice la Biblia en el versículo 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo siguiente: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Quién es quien abre las puertas? Dios. Y Dios comenzó a quitar estas cadenas de Pedro. Dios cegó los ojos de los soldados. Dios permitió que Pedro saliera de la cárcel y de las puertas de la ciudad. Llegaron hasta cierto lugar y le dijo el ángel: ¿sabes qué? Aquí te dejo, tú sigue tu camino. Y Pedro, dice la Biblia, que de repente despierta. Versículo 11: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Qué tiene que hacer Dios para que podamos entender el poder de su fuerza? ¿Qué tenemos nosotros que ver para que podamos entender lo que Dios puede hacer? Pedro estaba durmiendo y Dios lo sacó de ahí y lo puso hasta afuera donde tenía que ser puesto, y Pedro dijo: wow, ahora entiendo.
Quizás Dios ya ha hecho algo en tu vida hace un año, hace 5 años, y tú dijiste, ahora entiendo. Quizás tú tenías algún problema, alguna necesidad, y tú clamaste a Dios, y tú saliste hasta ese lugar y dijiste, ahora entiendo. Pero, ¿por qué ahora ya no entiendes? O ya no entendemos. ¿Qué es lo que el mundo ha hecho en mí para cegar mi fe y dejar de orar? ¿Qué es lo que el mundo ha hecho en mí para detenerme, para desanimarme, para hacerme retroceder? En vez de decir, no, yo entendí hace 3 años, hace 5 años que tengo un Dios vivo y verdadero. Yo entendí hace 10 años que hay un Dios poderoso. Yo entendí hace 15 años que Dios contesta la oración. Y yo voy a seguir adelante creyendo que hay un Dios de poder. Y Pedro, ahora que es librado de todo esto, sale, toca, y la iglesia está sorprendida. Pero era una iglesia que estaba orando, una iglesia unida, una iglesia ubicada, una iglesia ungida con el poder de Dios, que al final se pudieron dar cuenta, dijeron, wow, oramos y Dios hizo un milagro. Y Pedro les dijo, ¿saben qué? Hagan saber esto a los hermanos. Esto les va a animar. Hagan saber esto a Jacobo. Y este Jacobo era otro Jacobo. No era el mismo que había muerto. Era Jacobo, el hijo de Alfeo. Y háganlo saber. Pero con esto voy a terminar. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Allá estaban adentro discutiendo, ay Rode, estás loca, ay Rode, ¿cómo crees? Ay Rode, esto, y ay. Nos gusta discutir, amén. Ay Rode, ¿qué es esto? Y Pedro allá afuera tocando, hey, déjenme entrar. Y aquí, ay Rode, estás loca. ¿Y por qué era Rode? Porque hay ciertas hermanas que están medias locas, amén. Por eso le decían a Rode, ay Rode, estás media loca, ¿cómo crees? Y Pedro allá estaba tocando y tocando. En vez de estar perdiendo el tiempo discutiendo, hay que pasar un poquito más tiempo abriendo las puertas, amén. Y Pedro entra y dice la Biblia, y se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que se callasen, les comenzó a contar. Todos estaban atónitos y ¿cómo? ¿Qué pasó, Pedro? Y todos hablaban. Y había muchos hermanos. Y Pedro, ¿qué? ¿Me van a dejar explicarles o qué? Y finalmente todos se callan y Pedro les dice lo que pasó. Esta era una iglesia que estaba unida, orando con un propósito, y Dios hizo algo importante, milagroso, maravilloso. Y yo creo que Dios tiene cosas preparadas para nuestra iglesia, pero tenemos nosotros que unirnos más en oración. Unámonos más en oración, hermanos. Que hay alguna petición, unirnos más en oración. Dios puede hacer algo mucho más en nuestra iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias porque esta iglesia es una iglesia que persistió, que siguió adelante, que tú escuchaste, que estaba unida orando sin dejar de orar, sin cesar. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano.